En el video de hoy hablaremos de uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea, la Segunda Guerra Mundial. Pero primero vamos a hablar del apartado técnico. Voy a hacer una pintura digital. Tenemos que recordar las fases clave para elaborar un dibujo. Primero debemos elaborar un boceto, donde plantearemos la organización del dibujo, y será esta parte donde plasmaremos la idea central de la ilustración. Posteriormente tendremos que hacer el line art. Esto es para que la ilustración se vea más limpia y concisa. Como paso 3, tenemos que aplicar los colores base. Este le dará identidad visual a la ilustración. Y por último, para agregar volumen y profundidad al dibujo debes agregar luces y sombras. La Segunda Guerra Mundial fue una contienda armada internacional que involucró a prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, Francia, Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y la Unión Soviética, después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una causa similar a la de la Primera Guerra Mundial, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, una Alemania a la que se le prohibió rearmarse después de causar destrozos en la Primera Guerra Mundial, lo que provocó la declaración inmediata de la guerra de Francia y el Imperio Británico. En este punto, el avance de la contienda se dividió en 3 ejes importantes. El frente continental, Alemania contra los aliados por el control de Europa. El frente de los Balcanes y el norte de África, Italia con la ayuda de Alemania contra los aliados por la conquista de estos territorios. Y el frente pacífico, donde Japón contra los aliados, más la incorporación de los Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a la base militar estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 por el control del Pacífico y Asia Oriental. Los 3 focos de la batalla acabaron con la victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y en el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania alentaba tras conseguir conquistar gran parte de Europa continental. Traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotada en la batalla de Stalingrado. Mientras, en Europa Occidental, la unión de las fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, capital de Alemania, entre otras ofensivas con el famoso desembarco de Normandía. Por último, en el Pacífico, Japón perdía cada vez más territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear estadounidense de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, forzando al Imperio japonés a declarar su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada así la guerra más mortífera de la historia. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de ese año mismo, para asegurar la paz internacional y la intervención de futuros conflictos. En conclusión, uno de los acontecimientos más problemáticos de toda la historia humana, un tiempo de incertidumbre y conflicto constante. Es nuestra responsabilidad como sociedad crear una comunidad donde todos se puedan desarrollar y los invito a investigar más sobre el tema, ya que todo esto fue un pequeño resumen. También los invitamos a ver más videos de Kovacs Studio 1. Muchas gracias por su